Bueno, desde Vox vamos a defender la enmienda a la totalidad presentada al presupuesto para el ejercicio venidero. Explicaremos, en primer lugar, nuestra visión sobre las previsiones de ingresos y, posteriormente, analizaremos los aspectos principales correspondientes al capítulo de gastos. Como exponemos en el texto de la enmienda, el presupuesto no es simplemente una sucesión de partidas numéricas, sino el reflejo de su plasmación en un proyecto político e ideológico. Y, afortunadamente, nuestro esquema ideológico se encuentra en las antípodas del presentado por el Gobierno vasco. Los ingresos son el pilar fundamental que sustenta un documento presupuestario. Los presentados responden a unos ingresos planificados en base a unas previsiones expansivas contrarias a las realizadas por los principales organismos nacionales e internacionales. Una planificación basada en un crecimiento económico del 2,1% que hace oídos sordos al más que probable estancamiento económico al que nos asomamos. Unos ingresos sustentados, por poner un ejemplo, en el incremento cercano al 10% de los ingresos por IVA, cuando el propio Gobierno, por boca de su consejero, indicó que las previsiones a corto plazo eran de una reducción y contención de la inflación, tal y como lo ha indicado además recientemente la Comisión Europea. Por tanto, un escenario de estancamiento de la economía y una contención de las tensiones inflacionistas convierten estas previsiones en simple pólvora mojada. A todo ello hay que añadir que ya estamos sufriendo una contracción del consumo. Los hábitos de los ciudadanos se han modificado y se ha instalado lo que se conoce como el consumo de austeridad. Nuevos hábitos que se traducen en una reducción del 16% en la compra de productos, el 10% del gasto en su conjunto y una minoración de la frecuencia de la compra del 13%. Nos encontramos ante una situación de carácter excepcional donde la inflación de los productos de primera necesidad se encuentra muy por encima de la inflación general. La deflactación del IRPF anunciada por este Gobierno puede suponer un ahorro medio, según lo publicado, de unos 365 euros, que no compensa ni de lejos el incremento del precio del dinero. Por ejemplo, sobre una hipoteca media de 157.000 euros supone un aumento mensual de 355 euros, es decir, 4.200 euros al año. Tampoco compensa el incremento de la cesta de la compra, cifrado durante el último año en un 15%, lo que supone un gasto extra de 830 euros para cada familia vasca. Ni tan siquiera llega para hacer frente a los 632 euros de gasto que supondrá la cesta de Navidad. Por tanto, medidas fiscales timoratas, insuficientes y un tanto roñosas. El presupuesto recoge un endeudamiento del 13,6% inferior al del resto de las comunidades autónomas y del que el Gobierno vasco además acostumbra a presumir. El Gobierno, en un ejercicio de amnesia política e interesada, olvida resaltar la financiación extra que comportan las sucesivas negociaciones del cupo vasco, por ejemplo. Un cupo vasco basado en un mercadeo insolidario y ventajista que aprovecha las urgencias políticas del Gobierno de turno y cuyo chantaje económico debe ser compensado por la solidaridad y el esfuerzo fiscal del resto de los españoles. Cambalache político que viene avalado por el informe de FDA del año 2020, en el que su director ejecutivo afirmó lo siguiente: las haciendas vascas deberían haber cofinanciado un 63% del gasto primario del Estado en 2017. Año base para el cálculo del cupo, pero solo han contribuido a pagar en torno a un 42%. Por lo tanto, la base efectiva del cupo estaría infravalorada alrededor de un 30%, lo que supone unos 32.000 millones de euros. Nos encontramos ante el debate sobre si los vascos contribuimos o no a la solidaridad entre territorios, debate, por cierto, actualmente silenciado. Nos encontramos no ante el cupo, sino ante el pufo y el timo vasco. Estamos, pues, ante unos ingresos y unas previsiones de recaudación que provienen del sufrimiento y la asfixia económica que estamos sufriendo los vascos. Presupuestos que sufren de una hipertrofia ficticia y artificial como consecuencia de un dopaje excesivo y cuyas previsiones han omitido las turbulencias planetarias a las que en varias ocasiones durante este último año ha hecho referencia el propio señor Azpiazu. En definitiva, un presupuesto pensado en perspectiva, planificado con vistas al mes de mayo y que, por tanto, desprende y rezuma un aroma claramente electoralista.
En cuanto al apartado de gastos, este presupuesto presenta un buen número de deficiencias. Las cuentas públicas son un buen reflejo del modelo autonómico, un modelo expansivo en materia de personal cuyo número total es difícilmente cuantificable, ya que las distintas fuentes ofrecen datos incompletos. En cualquier caso, se ha producido un crecimiento exponencial en cuanto al número de empleados públicos, que lo vamos a cuantificar, aunque sea de forma parcial. El número de personal al servicio de la Administración General ha crecido en un 20% desde el año 2000 y el de los empleados públicos al servicio de consorcios y organismos autónomos un 377%. En nuestra enmienda hablamos del dispendio económico que supone la EITB y vamos a ofrecer algún que otro dato de interés. Por ejemplo, Gaur Egun, informativo del canal en euskera de la ETB, tiene un SADE del 3,3% y únicamente un 8,9% de la cuota entre euskaldunes. El número medio de personas que ven a diario la programación de este canal asciende a 7.000. Índices absolutamente paupérrimos, incluso entre los euskaldunes, que ponen de manifiesto el derroche que representa un medio de comunicación que ejerce como correa de transmisión y principal instrumento de propaganda del Gobierno. Todo ello, como no podía ser de otra manera, acompañado nada menos que por 25 direcciones, todas ellas muy bien remuneradas. Asimismo, en la enmienda hacemos mención expresa a todo el entramado de chiringuitos que conforman todo el sector público paralelo y cuyo sistema de previsión de puestos de trabajo se realiza mayoritariamente a través de consultoras externas y sin las exigencias establecidas en la legislación de la función pública. Sirva como ejemplo, por ejemplo, el Ente Vasco de la Energía, con un total de trabajadores de 60, pero eso sí, 9 altos cargos. Estamos, pues, ante una maraña de sociedades, fundaciones, organismos autónomos, observatorios y consejos varios que actúan como verdaderas puertas giratorias y que conforman todo un regimiento de enchufados que han servido para apuntalar un verdadero régimen clientelar que reporta miles de votos cautivos. Una tela de araña que nos cuesta más de 2.300 millones de euros y que su mantenimiento supone a cada vasco 1.100 euros. Pero la verdadera dimensión de este Estado autonómico se refleja en que abrir la persiana de la Administración cuesta 5.523 euros y el mantenimiento de todo el entramado autonómico nos cuesta a cada familia vasca alrededor de 14.300 euros. Este, sin duda, representa uno de los pilares nucleares de la política del Partido Nacionalista Vasco en su proceso de construcción de un régimen político propio rebosante de endogamia. El empleo, sin duda, debe ser una prioridad. En la actualidad, en el País Vasco, tenemos 110.710 personas en situación de desempleo, según los datos de Lanbide. El Departamento de Trabajo y Empleo maneja un presupuesto de 1.107 millones de euros. De estos, el 51% está destinado a sufragar la RGI, el ingreso mínimo vital y la prestación complementaria de la vivienda. Por el contrario, destinan tan solo un 8,8% de su presupuesto a formación para el empleo en su conjunto y escasamente un 0,72% a la formación para personas en situación de desempleo. El presupuesto destina una cantidad similar a promover, por establecer una comparativa, la inclusión laboral de los jóvenes, a lo que destinan 21 millones de euros, lo mismo que al pago de altos cargos y personal eventual al servicio de la Administración General, al que destinan 20 millones aproximadamente. Estas cifras reflejan que este Gobierno invierte más recursos económicos en mantener la política del subsidio que en fomentar el acceso al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades para conseguir su inclusión laboral, o que les preocupa lo mismo el empleo para los jóvenes que los sueldos para su personal de confianza. Hemos escuchado en diversas ocasiones a miembros del PNV y del Gobierno presumir del escudo social y de disponer de un sistema de protección social del que se benefician gran cantidad de personas. Es evidente que tenemos puntos de vista muy diferentes, porque un sistema de protección social fuerte conlleva aparejado un sistema de empleo débil. Cuantas más personas tengan que sobrevivir gracias a las prestaciones sociales, en mayor medida queda demostrada la fragilidad del propio sistema de protección, que debe tener como fin principal la inclusión laboral de los perceptores. Por tanto, muchos perceptores de la RGI es síntoma de un sistema que no es capaz de ofrecer una oportunidad
oportunidad para su plena integración a través del empleo a los colectivos más vulnerables. Por último, en este apartado ofrezco un dato que representa muy bien el espíritu de este Gobierno. Destinan 120.000 euros en la partida Servicio de Agencia de Viajes para el Departamento, tan solo 100.000 al programa denominado Edadismo, que pretende evitar la discriminación laboral por razón de edad, y tan solo 80.000 al programa para atraer y retener talento. Sinceramente, poco hay que añadir. El Gobierno vasco es un buen ejemplo de que gastar mucho, o al menos gastar más que los demás, no es sinónimo de un servicio de calidad. Osakidetza es el mejor ejemplo que tenemos de ello. Tenemos el gasto sanitario más alto de España, con unas previsiones para el ejercicio que viene de 2.114 euros per cápita. Pero ello no soluciona los problemas estructurales que sufre nuestro sistema de salud, aquejado de falta de personal, en unas urgencias hospitalarias saturadas, con una deficiente atención primaria o con unas listas de espera interminables y en continuo crecimiento. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021 ocupábamos el cuarto lugar dentro de las 17 comunidades autónomas, con una tasa de 692 médicos por cada 100.000 habitantes. Exactamente la misma posición que en el año 2016, no hemos evolucionado. Es decir, a pesar de que nos encontramos a la cabeza en materia de gasto sanitario, ello no comporta una atención de calidad en el servicio hospitalario. Lo estamos viendo en las últimas semanas, donde se han producido un carrusel de ceses y dimisiones. Tienen al personal de Osakidetza levantado en armas gracias a una gestión sanitaria caótica, y han convertido a nuestro sistema sanitario en un auténtico polvorín de críticas, protestas y descontentos. Mientras el gasto sanitario ha crecido desde el año 2020 un 17%, las listas de espera se han incrementado aproximadamente en un 25%. Y todo ello a pesar de que Osakidetza cuenta con 94 directivos que acumulan un gasto retributivo de 7 millones de euros. Gastar mucho no es sinónimo de gastar, invertir y gestionar bien, y Osakidetza es un muy buen ejemplo de ello. La educación es otro de los elementos claves de este presupuesto y otro buen ejemplo de la escasa optimización del gasto público en esta materia. Somos la comunidad con mayor gasto por alumno, pero al igual que ocurre en sanidad, los alumnos no obtienen los mejores resultados académicos. Lideramos el ranking de gasto educativo, pero según el último informe PISA conocido, en comprensión lectora estamos en las peores puntuaciones desde el año 2003. Y ni tan siquiera su apuesta por la euskaldunización ha dado sus frutos, ya que las puntuaciones obtenidas son 16 puntos inferiores cuando las pruebas se realizan en euskera frente a las realizadas en castellano. El propio Consejo Escolar de Euskadi ha manifestado en sus propios informes el fracaso del modelo D, pero lejos de enmendar la plana, este presupuesto emprende una huida hacia adelante e incrementa su consignación para la euskaldunización en la educación de los 45 a los 64 millones de euros. Además de todo lo anterior, este presupuesto sirve de cobertura para el despliegue de una futura ley de educación. Una ley que pretende imponer aún más si cabe el euskera en las aulas, que persigue eliminar la educación concertada, que representa un ataque a la libertad de elección educativa y, en definitiva, es un intento de generar clones ideológicos al servicio del nacionalismo. Una ley que va a obligar incluso al que personal de limpieza también sepa euskera. Una ley que persigue el adoctrinamiento utilizando la educación y el idioma como herramientas y que descuida la excelencia y el conocimiento. Una ley donde las actitudes de nuestros alumnos irán perdiendo posiciones en el ranking educativo nacional. Sin duda hay otras múltiples razones por las cuales hemos presentado esta enmienda a la totalidad. La imposición de sus políticas lingüísticas es una de ellas. Este presupuesto destina nada más y nada menos que 154 millones de euros a la euskaldunización, una cantidad mayor que la que destina al desarrollo industrial, que destina 137 millones, al tren de alta velocidad 126 millones, a la formación para el empleo 98 millones, a la dirigida a guarderías infantiles 67 millones o incluso muy superior a los 63 millones de euros que contempla este presupuesto para el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.
Es decir, se trata de un auténtico dispendio y derroche presupuestario que hunde sus raíces en un planteamiento ideológico que impregna todo el presupuesto. Tratan, con el dinero de todos los vascos, de imponer su perspectiva e ideología lingüística, anteponiendo, como hemos citado anteriormente, sus obsesiones a las necesidades reales de los vascos. La cantidad que ustedes destinan a la imposición del euskera supone casi cuadriplicar la cantidad destinada a las ayudas de emergencia social, o 17 veces superior al dinero que este presupuesto destina al bono social térmico, a pesar de que nos enfrentamos a uno de los inviernos más crudos en décadas. Para el PNV es una prioridad imponer su modelo lingüístico que evitar que los vascos tengamos que tiritar en nuestras casas durante el invierno. Durante la presentación del presupuesto en el seno de la Comisión de Hacienda, el señor Azpiazu indicó que se destinaba un 17% del total a políticas de igualdad. Destacó que el documento se había elaborado dando prioridad a lo que denominan perspectiva de género. Sobre esta cuestión hemos de expresar que el porcentaje señalado está rodeado de grandes dosis de propaganda por razones de oportunidad política, debido a que a buen seguro computan dentro de este porcentaje gastos que tienen que ver más con otras cuestiones, como por ejemplo el fomento de la natalidad, que con una cuestión estrictamente de género. Su principal instrumento de propaganda es Emakunde, un ente encargado de ejercer las funciones de correa de transmisión de su perspectiva de género y al que destinan 7.886.000 euros. Una perspectiva que pretende imponer el pensamiento único en esta cuestión y que no admite matiz alguno, y a quien no sé contradecirlo, manifestar un mínimo desacuerdo será tildado directamente de cosificador de la mujer. Indicaba que Emakunde es una herramienta de propaganda y transmisión ideológica. Un buen ejemplo son los 205.000 euros que destina al contrato programa con ETV, los 120.000 euros dirigidos al Pacto Social por la Igualdad y la No Violencia, misma cantidad consignada para el material didáctico. Eso sí, no podían faltar los 2.600.000 euros para sus gastos de personal y de ellos 277.000 para pagar los salarios de sus altos cargos. Por el contrario, el compromiso real de este Gobierno para fomentar la conciliación familiar y laboral de la mujer representa escasamente el 0,17% del presupuesto, y su medida estrella para favorecer la crianza de hijos alcanza únicamente un 0,6%. Este presupuesto es una herramienta más dirigida a imponer un nuevo orden social y cultural, imponer una nueva visión social a través del integrismo de género. Un instrumento al servicio de esta transformación cultural que nace de un feminismo recalcitrante, un feminismo ultra que no persigue la igualdad real entre hombres y mujeres, sino la sustitución de una visión machista por una concepción ultrafeminista de la sociedad. Prueba de lo anterior es que este presupuesto destina 3,5 millones de euros a fomentar el empleo de las mujeres en sectores masculinizados. Si realmente hubiera una apuesta real por la igualdad y la paridad, la ecuación en el ámbito de su propia administración debería ser la inversa, y para ello le voy a ofrecer algunos datos que ponen muy a las claras su hipocresía de género. Personal total de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca, 64% mujeres y 36% hombres. Personal de la Administración General, 63% mujeres y 37% hombres. Administración de Justicia, 78% mujeres, 22% hombres. Educación, 74% mujeres, 26% hombres. Y por último, Osakidetza, 79% mujeres, 21% hombres, siendo además el principal empleador femenino del País Vasco. Además, el 66% de los proyectos de investigación en Osakidetza están liderados por mujeres. Sinceramente, estos datos no encajan con su discurso, que está cargado de politiqueo y postureo de género. Los datos, como digo, les dicen y les afean. En nuestra enmienda también hablamos de progresía verde, y la verdad quizás sea más acertado hablar de hipocresía verde. Hipocresía porque a través de este presupuesto pretenden fomentar, por poner un ejemplo, un modelo de movilidad que denominan como sostenible y que consiste en penalizar el uso de vehículos particulares. Pero para exigir hay que predicar con el ejemplo, que es precisamente lo que no hacen los miembros de este Gobierno, sus altos cargos y su personal eventual, ya que todos ellos disponen de coches oficiales para sus desplazamientos. Hablamos de 238 vehículos oficiales que recorren la friolera de 5 millones de kilómetros, lo que supone aproximadamente unos 700 millones de gramos de CO2.
Un presupuesto que dice apostar por las fuentes de energía renovables cuando el propio Lehendakari recientemente reconocía que las fuentes renovables solo se han incrementado en un 8% desde 1982 y que hoy únicamente representan el 9,7% del total, muy lejos de los objetivos marcados por el Gobierno vasco para 2030, situados en alcanzar el 20%. Por tanto, está bien avanzar en el proceso de transición hacia un modelo más sostenible, pero siempre desde una perspectiva realista y sin objetivos cuasi imposibles de alcanzar. E hipocresía climática porque desterramos la posibilidad de explorar y explotar las fuentes de gas que existen, por ejemplo, en suelo alavés, cuando a su vez estamos consumiendo gas extraído a través del fracking e importado de Estados Unidos. Hipocresía que por su falta de alternativas y como consecuencia de su bucólico ecologismo nos condena a los vascos a sufrir la crudeza del presente y quién sabe si de futuros inviernos. La apuesta ideológica de este presupuesto se pone también de manifiesto a través del Instituto de Memoria, el que quizá habría que denominarlo como Instituto de la Desmemoria. Un instituto que recibe más de 5 millones de euros y que sirve también como correa de transmisión de la visión sectaria del Gobierno vasco. Un instituto que traslada una imagen de equidistancia entre ETA y sus víctimas y que trata de blanquear los años del terrorismo en el País Vasco con la utilización reiterada y repetitiva de expresiones como paz, reconciliación o conflicto. La consecuencia de todo ello es que una gran mayoría de los jóvenes vascos desconoce quién fue el Miguel Ángel Blanco, quién es José Antonio Ortega Lara e incluso tienen una idea muy difusa sobre lo que fue ETA. Lo expresamos en la enmienda. El compromiso económico es mínimo con las víctimas de ETA. Destinan escasamente 200.000 euros. Por poner algún ejemplo, este presupuesto destina 1,7 millones de euros a decoración, vestuario y maquillaje en ETV. 479.000 euros a azafatas y telefonistas. Miren, esta partida parece que no han utilizado la perspectiva de género. 905.000 euros a subtitulaciones o 1.100.000 euros a pagar a los liberados sindicales del Departamento de Educación. Como he dicho, tan solo 200.000 euros a las víctimas de ETA. Sinceramente, hechos son amores y no buenas intenciones, y los datos citados ponen negro sobre blanco en las prioridades de este Gobierno. Los números vuelven a retratarles. Pero el Instituto Gogora también va a servir como herramienta para el despliegue de la Ley de Memoria Democrática. Una ley que pretende reescribir la historia, una ley que persigue romper los consensos constitucionales y que tiene como objetivo rescatar viejos odios ya superados por los padres fundadores de la Constitución. Si quienes padecieron las consecuencias de la guerra civil en sus propias carnes fueron capaces de alcanzar un punto de reconciliación, es difícil de entender que quienes no vivieron aquella experiencia tan traumática para millones de españoles pretendan resucitar los rencores ya superados. Como decía al comienzo de mi intervención y también lo indicamos en nuestra enmienda, el presupuesto debe estar sustentado en criterios de credibilidad. Este presupuesto está diseñado obviando las turbulencias planetarias del señor Azpiazu. El consejero nos ha alertado en varias ocasiones sobre ellas, pero al parecer, a la hora de diseñar y planificar las cuentas, ha sufrido un episodio transitorio de amnesia. Un presupuesto de talla XXL para un Gobierno con capacidad para gestionar unas cuentas de talla XS. Unas cuentas públicas con unos ingresos dopados artificialmente que no pasarían un test antidopaje. Unos presupuestos que sufren de hipertrofia a base de inyectarse mucho esteroide pensando sobre todo en el próximo 28 de mayo. Estamos ante unas cuentas públicas, ficticias e irreales con un carácter marcadamente electoralista. Unas cuentas diseñadas sobre unas previsiones de recaudación que se nutren de la asfixia y el sufrimiento económico que estamos padeciendo los vascos. En definitiva, electoralismo con dinero público al servicio del partido guía. También lo indicamos en nuestra enmienda y al comienzo de esta intervención. El presupuesto es la versión numérica de la ideología del Gobierno y nuestro proyecto ideológico se encuentra en las antípodas del proyecto político que representa el PNV. Un proyecto apuntalado sobre un régimen que rebosa chiringuitos y enchufados que viven a costa del gran pesebre que representa las instituciones gobernadas por el PNV. Un pesebre que reporta miles de votos cautivos y que es uno de los ejes fundamentales sobre los que se asienta el régimen nacionalista instaurado durante 4 décadas en el País Vasco. Como dicen además algunos dirigentes de su partido en privado, Euskadi es una gran empresa y el PNV es el jefe de recursos humanos.
Este presupuesto no responde a los principales desafíos que tenemos por delante. No ofrece respuesta ni a la crisis económica y a la energética causante de la primera, que pueden quedarse entre nosotros de forma indefinida. Un presupuesto que apuesta más por generar subsidios que por una verdadera política de empleo que favorezca la verdadera integración social de las personas más vulnerables. Y un presupuesto que utiliza la igualdad de oportunidades como disfraz para la imposición del integrismo de género, o que persigue establecer un revisionismo sesgado de la memoria colectiva. Por todo lo expresado, durante mi intervención pedimos la devolución de este proyecto de ley de presupuestos. Los socialistas le decimos alto y claro: sí, sí, que estos presupuestos responden al proyecto de una sociedad que quiere progresar económica y socialmente sin dejar a nadie atrás. Esto es lo que contemplan los presupuestos, esto es lo que apoyamos los socialistas vascos. Me ha sorprendido que salga usted a posicionarse en contra de nuestra enmienda cuando usted habitualmente, o su grupo en particular, no interviene en los debates de Vox. Me ha sorprendido que hoy se ha levantado usted por la mañana con ganas de confrontar con Vox. Espero que a partir de ahora siga por ese camino, porque está muy bien, hay que empezar por algo. Usted me ha recordado hoy, así como yo le he recordado a mi compañero Iván Espinosa de los Monteros, usted me ha recordado a una copia barata, además, del señor Sánchez y de la ministra de Igualdad, haciendo aquí replicando algo que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho y que creo que además no me ha escuchado, que es lo habitual en su bancada cuando habla Vox. Me dice que he venido aquí con un negacionismo sobre la violencia contra las mujeres. Usted no escucha cuando yo hablo, se lo puedo asegurar, porque llevo 2 años diciendo lo mismo, por lo cual determino o bien que no escucha o que no está en su escaño cuando yo hablo, porque yo no he negado la violencia contra las mujeres. Lo que he dicho es que igual que condeno la violencia contra las mujeres, condeno también contra los hombres, contra los niños, algo que usted no hace habitualmente. Por lo cual, lo que le digo es que en nada de lo que ha dicho me ha respondido ni ha intervenido en base a lo que yo he interpretado en esta tribuna. Yo no he dicho nada de autonomía, sino que he hablado del despilfarro que suponen las autonomías, que es muy diferente. Y además me he basado en los datos del propio presupuesto. No he cogido el presupuesto del Gobierno de España, le quede claro. Me ha dicho que desacredito el cupo. Tampoco está usted en lo cierto. Yo no desacredito el cupo, creo que es algo que está recogido en el Estatuto de Gernika. Pero sí que desacredito el cambalache político que hace el Gobierno vasco con el cupo. Realmente, el cupo no está cuantificado en lo que se ha recibido. Esa es la moneda de cambio que utiliza el PNV y es lo que condeno aquí. O sea que vamos a empezar a entendernos y a hablar con claridad las dos. Nuestra enmienda a la totalidad, señora Corcuera, está elaborada en base al presupuesto vasco y además está pegada a las cuentas vascas. No me he ido en ningún momento ni al Gobierno de España ni a nada que tenga que ver con todo ello. Lo que sí que también he dicho es que las ayudas sociales hay que darlas, por supuesto que sí. Cuando hay personas que las necesitan hay que darlas, para eso estamos. Pero el último fundamento de una ayuda social es el encuentro del empleo y eso es lo que he dicho. Que toda ayuda social, para eso tenemos a Lanbide, lo que tiene que tener como meta final es que las personas vulnerables que están cobrando estas ayudas sociales tengan como fin último la empleabilidad. Por eso le digo que hay que ordenar bien los conceptos. Me hablaba usted de los datos del empleo. Estos datos, sabe usted mejor que yo, porque usted también es muy inteligente, que está camuflada por los fijos discontinuos. Usted lo sabe. Usted lo sabe, señora Corcuera. Y además es que yo me he ceñido a los datos reales que ha publicado su departamento. ¿Y en serio no quieren dejar a nadie atrás? Lo ha dicho usted tajantemente. ¿En serio? Le podemos pasar un listado amplísimo de la cantidad de gente que están dejando atrás. Funcionarios de Osakidetza, que están ahora pasándolo mal, autónomos, hostelería, le puedo poner 1000 casos de diferentes grupos que lo están pasando muy mal. Así que eso de que no quieren dejar a nadie atrás, habrá que explicarlo mucho mejor, señora Corcuera.